esta noche y como mencioné, lo que estamos viendo y analizando mayormente tiene que ver con lo que es el santuario, con lo que es el santuario. Si tiene el que es así como tipo la maqueta o cualquiera de los dibujos que tiene lo que es el santuario para que podamos hacer un poco de repaso de esto. Porque hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el día de la expiación. ¿Quién aquí no ha escuchado anteriormente esa fiesta, el día de la expiación? ¿Alguien que no lo haya escuchado? Entonces, todos aparentemente va a ser más que todo un poco de repaso. Cuando hablamos acerca de lo que es el santuario, esta es la idea general. Lo interesante con el santuario es que depende de quién lo presente, tiene sus diferentes divisiones. Porque lo que es el santuario mismo tiene pues, dos partes, lo que es el lugar santo en la parte de enfrente y el lugar santísimo que es la parte de atrás. Ya como lo que es un conjunto, ya hablamos acerca de tres partes. Y las tres partes serían el atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando se da una aplicación más teológica, tiende a tener cuatro partes, que sería el campamento, porque el pueblo de Israel acampaba alrededor y el santuario usualmente se ponía en el centro. A un lado estaban tres tribus, a otro lado tres, a otro lado tres y en el lado de frente otros tres. Entonces los 12 acampando alrededor, así que lo tenemos en cuatro. Pero ya cuando se pone uno a estudiar, ya le subimos a 5. Porque más afuera del campamento está el desierto. No sé si recuerdan que el pueblo de Israel estuvo vagando, por decirlo así, en el desierto por estos 40 años. Y durante esos 40 años, a pesar de su movilización, siempre eventualmente que llegaban a un lugar y acampaban, entonces tenían esa distribución. El desierto que habían dejado, el lugar donde acampan, tenemos el campamento, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Los muebles los repetimos, que es el altar del holocausto de sacrificios, el lavacro. En el lugar santo tenemos la mesa de los panes de proposición, el altar del incienso, el candelabro y en el lugar santísimo un mueble que es el arca del pacto. Ahora, durante el calendario hebreo estaba dividido en 12 meses que tenían 30 días cada uno, así que el año completo abarcaba 360 días. Ahora, lo interesante con eso es de que todos los días, hablando acerca específicamente de 359 días, realizaban sus servicios diarios, en donde habían varias partes. Había lo que era un sacrificio matutino, que se calcula que era por ahí de las 9 de la mañana, el sacrificio vespertino, que era más o menos por ahí de las 3 de la tarde, y aparte de ese sacrificio matutino y vespertino que era para toda la congregación, cada persona que reconocía que había pecado o cosas así, venía con su cordero para ofrecerlo para el perdón de sus pecados. Habían situaciones en donde se presentaban ofrendas que se traían al altar, al santuario. Entonces estaban todas esas actividades y eso era diariamente que sucedía eso. Pero había una vez al año en donde se hacía, aparte del sacrificio matutino y vespertino que siempre se hacía, se realizaba algo muy especial. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Algunos lo consideran como el evento más importante del pueblo de Israel a través del año, el día de expiación. Expiación, la palabra expiación, si le tratamos de buscar un significado, sería limpiar o purgar. Ay, no quiero ser demasiado gráfico, pero ¿alguno de ustedes le han dado una purga alguna vez? Ok, la limpieza hepática, esa suena un poquito más noble.
porque hay algunas purgas, depende de dónde venga, uno no se sienta solamente en el baño, sino que de los dolores que da, a veces termina en el piso revolcándose por las sonrisas que veo, parece que varias personas han pasado por esa experiencia. Ahora, y digo eso para decir lo siguiente: cuando uno pasa por una purga, dice uno, le sacaron todo. Esa es la idea que tratamos de presentar con esto. Aparte de eso, todo lo que hemos visto usualmente tiene que ver con mayormente el atrio, especialmente de parte de las personas. Los levitas y los sacerdotes en general de esas actividades frecuentemente participaban en el lugar santo, pero esta vez en el año no solamente se llegaba hasta el lugar santo, sino que se iba hasta el lugar santísimo, y ese solamente una persona lograba entrar ahí, y era el sumo sacerdote. Ahora, otra generalidad, el santuario. ¿Cuál es el objetivo del santuario? El objetivo del santuario era mayormente revelar el deseo que Dios tiene de estar con su pueblo. ¿Se acuerdan de Éxodo 25:8? Y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Ok? Y también el santuario nos presenta no solamente el deseo de Dios de estar con nosotros, sino cuál es el proceso por el cual necesitamos pasar para que eso pueda hacerse una realidad. Levíticos capítulo 16, y si quieren buscar en sus Biblias, porque ahí es principalmente donde vamos a estar centrados, es el capítulo que vamos a analizar para eso. Interesantemente, el Pentateuco o los libros de Moisés son lo que llamaríamos la base de la Biblia. En base al Pentateuco es que se desarrolla toda la Biblia. Ahora, en este Pentateuco, que son 5 libros, el libro central es Levítico. Y el capítulo 16 es el centro del Pentateuco. Entonces, a veces en teología hablan acerca de lo que es un quiasma. Entonces, comienza un desarrollo, llega a un clímax para entonces bajar de ahí. O sea, todo se enfoca allí, y allí es donde podemos ver el punto de lo que tiene que ver con este día de la expiación. Alguien lo presentó de esta manera: el día de la expiación es el día más santo del año, en donde la persona más santa del pueblo, el sumo sacerdote, entra al lugar más santo del santuario, que es el lugar santísimo, para realizar la obra más santa, que es la purificación del templo. Muy parecido a lo que dicen los ángeles: santo, 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 santo. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar varias cosas relacionadas con esto, y como es lo más santo y sagrado que se presentaba, creo que vale la pena que tomemos el tiempo para lo siguiente. Les voy a invitar, o les voy a pedir que me acompañen en la lectura a través de lo que sucede en este día. Así que vamos a estar leyendo Levíticos capítulo 16. Desde el versículo 1, y vamos a llegar por ahí del versículo 30 al 31. Yo lo leeré en voz alta y les voy a pedir que ustedes me puedan seguir con su mirada. Dice Levíticos 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Se acuerdan de ellos? Nadab y Abiú. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Por qué? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario y lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de la reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar, expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con sus dedos 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Así que
Por medio de esto vemos todas las cosas que se llevan a cabo. Hay una lista. Por lo que es el tiempo, no me dio el tiempo de poderlo haber, por decirlo así, haberlo escrito para que lo pudiéramos proyectar, pero básicamente es la designación de lo que vimos aquí. Los versículos del 1 al 10 básicamente presentan la generalidad de lo que se iba a presentar. Del 11 hasta el 29 se presenta más en detalle. ¿Y cuáles son estos detalles? Vamos a ver. Primero, lo que hacen es de que matan a un becerro. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿Para quién era el becerro que se mataba? No, para Aarón. El becerro se mataba para él porque eso era para purificarlo a él, para que entonces pudiera pasar por el proceso de purificar para el pueblo. Después de que se mata el becerro, hágase cuenta, colecta la sangre del becerro. Ahora le toca también después de eso conseguir incienso de lo que es el altar que se encuentra en el área de lo que es el atrio. Después, estas dos cosas que tenía, la colección de la sangre del becerro junto con el incienso que había agarrado, entonces agarra estas dos cosas y se va hasta el lugar santísimo. ¿Ok? Quema el incienso en el lugar santísimo. Y de igual manera lo que hace es que rocía la sangre del becerro enfrente de lo que es el arca del pacto, en el lugar santísimo. Ahora, después de eso va a tener que salir con la sangre a lo que es el atrio. Allí es donde, recuerda que tenían los dos machos cabríos, uno para Dios y el otro para Azazel. Echan lo que es la suerte y entonces lo que hacen es matar el macho cabrío que es para Dios. Nuevamente, como hizo con el del becerro, colecta la sangre y esa sangre que tiene ahora lo lleva hasta lo que es el lugar santísimo. Con la sangre de este macho cabrío, lo que hace es que lo rocía delante de lo que es el arca. Vuelve a salir con la sangre ahora que tenía de lo que es el macho cabrío y entonces trae la sangre de lo que es el becerro, vuelve a entrar, pero ahora llega al lugar santo. Y cuando va y viene al lugar santo, lo que hace es que aplica la sangre del becerro a lo que es el altar del incienso y lo rocía más directamente a lo que es el lado del este. El este es donde estaba la puerta de la entrada de lo que es el santuario. Sale del lugar santo con lo que es la sangre del becerro. Ahora trae la sangre de lo que es el macho cabrío y también aplica la sangre del macho cabrío. Y ahora esta parte es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando había entrado al lugar santísimo con lo del arca, simple y sencillamente lo que hace es rociar delante del arca una vez y después rocía hacia un lado 7 veces. Cuando llega a lo que es el altar del incienso, en el altar del incienso lo que hace es con la sangre del becerro y eventualmente del macho cabrío, lo que hace es de que lo aplica a los cuernos que estaban en las 4 esquinas y después lo rocía. No sé si ven una diferencia. El arca del pacto no se toca. Los otros muebles sí los puede tocar, aparte de haber rociado. Ahora, eventualmente, después de que hace eso en el altar del incienso, lo que le toca entonces es salir nuevamente a lo que es el arca, al atrio, y entonces
La sangre que tenía del becerro y la sangre que tenía del macho cabrío, ahora lo que hace es de que estas sangres los mezcla. Y la mezcla de estas dos sangres del becerro y del macho cabrío, lo que hace es de que los aplica a lo que son los cuernos del altar del holocausto, el que está afuera en el atrio, y también rocía. Adentro eran individuales, en el de afuera los mezcla, aplica los cuernos y los rocía. Eventualmente también, ya que terminó con esa parte, el macho cabrío de Dios había sido degollado y se aplicó su sangre, pero quedó un macho cabrío vivo. ¿Sí se acuerdan? El de Azazel. Ok. Con ese, entonces, lo que sucede es de que sale, pone sus manos sobre él, confiesa todos los pecados, y entonces ese macho cabrío es removido y es llevado al desierto. Cuando es llevado al desierto, eventualmente el cuerpo de tanto el becerro como el del macho cabrío que era sacrificado de Dios, entonces estos son quemados. Eventualmente sus cuerpos son sacados del campamento y tienen una asistencia para purificarse ellos mismos, especialmente lo que es el sumo sacerdote que tiene que lavarse, la persona que se encarga de deshacerse de los cuerpos de los animales sacrificados, y de igual manera la persona que había llevado el macho cabrío de Azazel. Estos son los detalles que sucedían. Ahora, analizamos todo esto para tratar de ir en una secuencia de contestar algunas preguntas. Lo primero que tratamos de contestar es qué sucede, y por eso tratamos de pasar por todos estos detalles para que podamos probablemente de una manera imaginaria tener una secuencia de lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿para qué todo esto? ¿Sabían ustedes que Dios es un Dios de detalles? Muchas veces se ha tendido a presentar o dar a conocer de que en el tiempo de expiación era un tiempo en donde todas las personas en el campamento, no sé si se dieron cuenta en el versículo 31 que decía que era un día de reposo para todos y que debían de afligir sus almas. ¿Por qué? Porque se estaba realizando una gran obra, y esa gran obra a veces se le atribuía al perdón de pecados de las personas. Lo interesante es de que a pesar de que leímos todo este capítulo, casi solamente nos faltaron como unos 3 versículos, nunca se menciona la palabra perdón. ¿Por qué no se representaría la palabra perdón? Simple y sencillamente porque esos pecados que estaban ahí acumulados, a las personas ya se les había sido perdonados. Entonces, ¿por qué tanta cosa está sucediendo aquí ahorita? Como mencionamos anteriormente, durante los 359 días del año se habían estado contaminando el templo, se había estado acumulando los pecados ahí, y este era el día de purgar o de limpiar lo que era el santuario que se había contaminado. ¿Recuerdan la profecía de los 2300 tardes y mañanas? Y después de 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Lo que se estaba viendo en el santuario aquí en la tierra, que era una ceremonia que se hacía cada año, era una ilustración para que nosotros pudiéramos tener una idea, un concepto de lo que iba a suceder en el cielo. El de la tierra se hacía porque era cada año, porque era por medio de sangre de toros y de machos cabríos. ¿Recuerdan que había un toro y había un macho cabrío? ¿Como que va haciendo sentido o no? La sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados, por eso se hacía cada año, cada año, cada año,
figurando y representando de que un día alguien iba a hacerlo una vez y por todas. Y eso es Cristo Jesús. Ahora, voy a leerles un comentario y les voy a pedir que pongan mucho oído y mucha atención. Dice, cuando Dios perdona a personas culpables, o sea, a usted y a mí, Él adquiere una responsabilidad judicial por el desbalance que hay entre la justicia y la amabilidad que afecta a su reputación como gobernante. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta el perdón? ¿A todos nos gusta el perdón? Sí, ok, muy bien. ¿El perdonar es bueno? Ok. ¿Están seguros? Digamos que llega, para no hacer demasiado alboroto, vamos a decir que a nivel del condado, aquí vivimos nosotros en el condado Hidalgo, digamos que en el condado Hidalgo llega un mayor elegido como el mayor del condado de Hidalgo. Y es una persona que es todo puro corazón. No, ¿sabe qué? Yo los voy a perdonar a todos. ¿Tiene deudas? Lo perdono. Le pusieron un ticket, lo perdono. Está en la cárcel porque mató, lo perdono. Y a todos los saca de la cárcel. ¿Está bien? ¿No que les gustaba el perdón? Ahí no. Ok. A todos nos gusta el perdón usualmente cuando nos toca a nosotros indiscriminadamente. Pero hay una cosa. Cuando se trata acerca de lo que es el perdón necesita tener de igual manera una balanza. Se perdona a una persona cuando haya llegado a tener ciertos requisitos, cuando haya llegado a cumplir ciertas características, para que entonces haya nuevamente ese balance. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. ¿Nos puede perdonar Dios? Sí. Entonces todos los pecadores están salvos. Ok. Y ahí es donde volvemos a ver. El sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo, abarca a todo el mundo, pero no se aplica a todo el mundo. ¿Por qué? Porque debe de llenar sus características. Por eso se le pidió también al pueblo que estuvieran afligiendo sus almas. Si una persona dice, no, que él haga su trabajo, yo tengo otras cosas que hacer. Jesús murió por nosotros y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Hijo mío, dame tu corazón. De esa manera se puede cumplir. Si no le entregamos a Dios nuestro corazón y si por amor no obedecemos sus mandamientos, aunque Él murió por nosotros, no pasó nada. A los que estaban vituperando y crucificando a Jesús, ¿sabe qué palabras Jesús les dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunta, ¿fueron ellos perdonados? Claro que sí. ¿Eso quiere decir que se salvaron? No. Bueno, tenemos la excepción del ladrón en la cruz, que esas palabras se aplican a él porque lo estaba vituperando también, pero él lo reconoció como su Señor y le entregó su corazón. Los otros que no hicieron eso, les fue extendido el perdón, pero de nada les sirvió porque no hicieron lo que se necesitaba. Vuelvo a leer esta parte que dice, un arrepentimiento genuino debe de haber y eventualmente que se muestre por sus obras. Una fe sin obras es muerta. Voy a repetir nuevamente esta parte que leí. Cuando Dios perdona a personas culpables, como usted y a mí, adquiere una responsabilidad judicial
por el desbalance que existe entre la amabilidad y la justicia que afecta su representación, su reputación, perdone, como gobernante. Y la Biblia expresa esto también. Vamos a leer esta sección ahora en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. La parte principal de esto va a ser por ahí del versículo 26. Sí, 25, 26 más o menos. Pero para que tengamos el contexto, comenzamos desde el versículo 21, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la justicia de Dios? Porque dice aquí dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la humanidad transgredió la ley y lo que la ley demanda es la muerte, ¿ok? Entonces, ya eso está decidido, entonces vamos a dejar la ley aquí por un ladito y entonces ahora vamos a ver lo que es la justicia de Dios. ¿Cómo es que se es manifestada la justicia de Dios? Ok. La justicia general es darle a cada quien lo que se merece. El pero es de que aquí se está hablando acerca de la justicia de Dios y la justicia de Dios no es como la suya y la mía. La justicia suya y mía es, me la hizo, me la paga. La justicia de Dios es, usted hizo eso, venga y yo lo perdono. Es más, para que yo lo pueda perdonar a usted, yo tengo que morir por usted. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Cristo. Dice, la justicia de Dios dice, testificada por, uno, la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Muerte. Y por los profetas, los que son los portadores del mensaje de Dios, asegurando de que esa palabra es así. Dice, 22, la justicia de Dios por medio de qué cosa? La fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí él dice que no hay diferencia, ¿por qué? Porque en el capítulo 1 de Hebreos y en el capítulo 2 en el capítulo 1 y 2 de Romanos, perdone, Pablo hizo una disertación en donde dijo, los judíos son culpables y transgresores de la ley, los gentiles son culpables y transgresores de la ley, los dos merecen la muerte, no hay diferencia. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, la justicia de Dios se manifiesta por la fe en Cristo. ¿Y cuál es esa fe? Lo misma que tenían que tener el pueblo de Israel en ese día de expiación, en donde cuando se presentaban esos animales para sacrificio, eso era una constatación de parte de Dios de que aquellos sacrificios que habían estado realizando durante los otros 359 días del año, era una realidad de que sus pecados les habían sido perdonados. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Bueno, ¿quiénes? Judíos y gentiles. Porque a veces los judíos dicen, no, nosotros somos hijos de Dios, esto y que el otro, no como aquellos otros, no. Todos parejitos, judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es volvernos a comprar. ¿De quién nos vuelve a comprar? Dios hizo a Adán y Eva. Adán y Eva, por obedecer a la serpiente, diablo, Satanás, la serpiente antigua, se vendieron a Satanás. Y entonces la redención de Jesús es de que Él nos vuelve a comprar. ¿Y cuál es el precio de nuestra compra? Su sangre.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la justicia de Dios es la misma justicia de la ley. La paga del pecado es muerte. ¿Se realizó la justicia de Dios? Sí. Solamente que la justicia de Dios se manifestó en que esa muerte que debió de haber sido realizada, en vez de que usted y yo muramos esa muerte, Dios en la persona de Cristo murió en nuestro lugar. Hay una razón por la cual eso es necesario. Para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, suya y mía, y con mira de manifestar en este tiempo su justicia, y pongan atención a esta parte, a fin de que Él, o sea Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios no puede mantener su justicia justificando a alguien que no sea justo. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Es usted justo? Y les dio miedo contestar. Otra vez, ¿es usted justo? Entonces Dios no lo puede perdonar. Usted tiene que ser justo para que Dios lo pueda perdonar. ¿Y cómo es que adquiere usted su justicia? Por medio de la fe en Jesús. Ahora, aquí es donde hay un poco de conflicto y problema en el mundo cristiano, porque hay una parte del mundo cristiano que dice, alabado sea Dios, yo acepto eso, la justicia de Cristo, pero no tiene ninguna manifestación en la vida de la persona. Simple y sencillamente es como dicen, lo clamo y lo acepto, en vez de clamarlo y vivirlo. Jesús mismo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean tus buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque no todo mundo es justificado, porque no todo mundo cree en el Señor. Y algunas personas dicen creer, pero cuando no se manifiesta en sus vidas, entonces tampoco lo son. ¿Se acuerdan ustedes lo que sucedía en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante? Y dirán en ese día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, todas las obras que el Señor nos pidió que realizáramos. Y aquí el Señor dice, apartados de mí, obradores de maldad, porque nos... A ver. ¿Cómo estuvo eso? No que estábamos haciendo las obras del Señor, no que clamamos en su nombre que nos dio la justicia, pero en su vida no se manifestó la vida de Jesús. Y eso es lo que se necesita para que Dios entonces pueda justificarnos. Porque aunque Jesús murió por todo el mundo, solamente llegan a ser justificados los que son de la fe de Jesús. ¿Sí se entendió esta parte? Entonces voy a volverlo a leer y voy a ver qué tanto podemos concluirlo, porque creo que ya nos hasta pasamos mucho de tiempo. Dice, cuando Dios perdona a personas culpables, adquiere una responsabilidad judicial por el desbalance entre la justicia y amabilidad que afecta su reputación como gobernante. Y continúo. El equilibrio se establece por la purificación del santuario que representa la vindicación de la justicia administrativa de Dios al dar responsabilidad judicial. Al ser fiel a Dios, el pueblo recibe un beneficio secundario, que es su limpieza moral por medio del perdón ya otorgado
en la vindicación del perdonador, y eso se encuentra en el propiciatorio. La próxima semana lo que haríamos sería, por decirlo así, escarbar y tratar de explicar esto de una manera un poco más amplia. ¿Cómo es que la muerte de Jesús, que es Dios, nos purifica a usted y a mí? Termino con esta ilustración. ¿Han visto ustedes alguna vez, ya sea como una fotografía o más bien usualmente es un dibujo, en donde está una persona que es un pecador y se manifiesta porque tiene sus ropas rotas, viles, sucias, cosas así? Y entonces en la misma fotografía está Jesús que lo está cubriendo con su manto. ¿Sí lo ha visto? ¿Sí? Okay. ¿Qué les parece esa? ¿Bonito? No hubiera dicho eso, hermana. Porque eso está bastante mal. ¿Por qué digo esto? Dios nos salva en nuestros pecados o de nuestros pecados. Entonces, la intención del pintor era muy buena. La justicia de Cristo que nos cubre, pero no nos cubre en nuestros pecados. Y eso va en contra de lo que presenta Zacarías 3 del 1 al 7. Zacarías 3 del 1 al 7 habla acerca de tres personajes: el ángel de Jehová, Satanás y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote Josué representa a la humanidad y él está vestido de vestimentas viles. Y se le pone vestimentas de gala, vestimentas viles. Pero antes de que se le pongan las vestimentas de gala, ¿saben ustedes qué es lo que sucede? Le quitan las vestimentas viles. Y la palabra dice: he aquí, he quitado de ti tu pecado. Y entonces te he hecho vestir ropas de gala y he puesto sobre tu cabeza mitra limpia. O sea, el pecado tiene que salir. Esa ilustración es lo que representa muchas veces lo que muchos grupos cristianos hoy en día presentan. Que la vestidura de Cristo nos protege, pero sigue con su vestimenta vil. Eso no es lo que nos presenta la palabra. Porque si fuera así, Dios no podría presentar delante de Dios, delante de Satanás, su vindicación. Porque Satanás va a ser el primero en, no, sí está cubiertito aquí, pero a ver, ábrele ahí y a ver, ¿qué es lo que? A ver, yo no lo voy a decir, dígame usted, ¿qué ve debajo de esa ropa limpia? Entonces, véngase para acá porque es mío. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Le quita las ropas viles, le quita sus pecados y entonces lo cubre. Entonces ahora cuando llega el acusador y le anda buscando, ¿qué le puede encontrar? Nada. Pero como nos pasamos tanto de tiempo, nos vemos la próxima semana para seguir en el estudio. Les vamos a pedir que podamos inclinar el rostro para concluir con una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Le damos gracias, Señor, porque a través de esta su palabra podemos estudiar, ahondar y profundizar en lo que es el plan de salvación, el deseo que usted tiene para cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que esto pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Perdone nuestras faltas, ayúdenos a crecer en su gracia, en su conocimiento. De igual manera le pedimos, Señor, que todo lo que hagamos pueda ser para la honra y gloria de su nombre. Al salir de este lugar, que sus santos ángeles puedan ir delante de nosotros, dirigiendo, protegiéndonos y acercándonos cada día más a su trono de gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio.